Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy, amigos míos, tenemos una noticia que nos ha volado la cabeza. Algo que ha puesto a todo el mundo a hablar, a especular y sobre todo a sentir esa cosquillita de emoción en el estómago. Y es que prepárense porque vamos a sumergirnos en un relato que promete tocarnos el corazón, que nos trae una revelación que viene directamente de la fuente, nada más y nada menos que de la madre de nuestro querido Khan. Si han oído bien, la señora madre de Khan ha compartido algo que nos ha dejado sin palabras. Si son fans de verdad, si siguen de cerca todo lo que rodea a Khan y su vida, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olviden, mientras les voy contando esto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras primicias. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo y explosivo como este. Imaginen la escena, un anuncio, no cualquiera, sino uno cargado de esperanza, de futuro, de una nueva vida. La madre de Khan, una figura que siempre ha sido un pilar en su vida, ha decidido abrir su corazón y compartir con el mundo un secreto que ha estado guardando, o que quizás acaba de florecer. Y no es cualquier secreto, no señor. Hablamos de un nieto. Sí, un nieto. La noticia de que la familia de Khan está a punto de crecer ha caído como una bomba de alegría, por supuesto. Pero lo que hace este anuncio verdaderamente especial, lo que lo convierte en una noticia explosiva y digna de contar con todo detalle, es el relato que lo acompaña. No es un simple estoy embarazada, o tendremos un bebé. No. Es una historia, tejida con palabras que prometen emoción pura, que nos invitan a sentir lo que ella está sintiendo, a vivir ese momento tan íntimo y trascendental a través de sus ojos. Me imagino que, como a mí, se les está haciendo un nudo en la garganta solo de pensarlo. Porque cuando hablamos de la llegada de un nuevo miembro a la familia, y más si es el primer nieto, estamos hablando de un cúmulo de sentimientos, la alegría desbordante, la ilusión por un futuro lleno de risas y travesuras, la ternura que inspira la idea de un bebé y la profunda satisfacción de ver la continuidad de la vida, de ver el legado de alguien a quien admiramos expandiéndose. La madre de Khan, al compartir este anuncio, no solo nos está dando una primicia, sino que nos está regalando una ventana a su alma, una oportunidad de conectar con esa parte más humana y vulnerable de una figura pública que a veces parece tan lejana. ¿Y qué tipo de relato podría ser este? Porque no es lo mismo decir vamos a tener un nieto que contar la primera vez que sentí las pataditas, o la primera ecografía donde vimos esa pequeña forma que latía, o las conversaciones con mi hijo imaginando cómo sería la carita de nuestro pequeño. Estoy segura de que ha sido un torrente de emociones, de recuerdos que se han entrelazado con la expectativa del futuro. Quizás ha compartido anécdotas de su propia maternidad, comparando ese sentimiento de entonces con la emoción de ahora, pero multiplicada por la alegría de ser abuela. Piensen en la dulzura de esa espera, en los preparativos, en los nombres que quizás ya han estado barajando, en la inocencia y la pureza de ese momento. La madre de Khan ha elegido compartir esto, y eso nos dice mucho. Nos dice que está orgullosa, que está feliz, y que quiere celebrar este momento no solo en privado, sino también con la comunidad que sigue y apoya a su hijo. Esto habla de una conexión muy fuerte, no solo entre ella y su hijo Khan, sino también con todos nosotros, sus seguidores. Es como si nos estuviera diciendo, ustedes han sido parte de nuestro camino, y queremos compartir esta alegría inmensa con ustedes. Y de verdad que agradecemos ese gesto, esa confianza. Ahora, para ir un poco más allá, pensemos en los detalles que seguro ha incluido en su relato. Porque una madre, y más una que va a ser abuela, tiene una forma muy particular de ver las cosas. No se trata solo de los hechos, sino de las sensaciones. Quizás habló de cómo Khan reaccionó al enterarse, de la sorpresa inicial, de la emoción que se apoderó de él, de las promesas de ser un padre increíble. O tal vez se centró en los aspectos más dulces, en la ternura de las primeras conversaciones sobre el embarazo, en las ilusiones que ya se están construyendo alrededor de este nuevo ser que está en camino. Podríamos imaginarla contando con una voz suave y llena de cariño, cómo ha sido presenciar la ilusión de su hijo y de su pareja, cómo se ha contagiado de esa energía positiva, de ese brillo en los ojos que solo la expectativa de una nueva vida puede dar. Quizás recordó momentos de la infancia de Khan, y cómo ahora ve esa misma inocencia y esa misma maravilla en la preparación para recibir a su propio hijo. Es un ciclo que se completa, un legado que se perpetúa y eso, amigos, es algo profundamente conmovedor.
Y no olvidemos el detalle del relato que te emocionará. Eso nos asegura que no es un anuncio frío, un comunicado escueto. No, esto tiene alma. Tiene sentimientos, tiene esa chispa que nos hace vibrar. Es probable que haya utilizado palabras sencillas pero poderosas, descripciones vívidas que nos transportan a ese momento de revelación, de descubrimiento. Ha compartido su alegría de una forma que busca ser contagiosa, que busca hacernos sentir parte de esa felicidad. Piensen en las primeras veces. La primera vez que supo del embarazo, la primera vez que vio la ecografía, la primera vez que sintió que ese pequeño ser ya estaba ahí, latiendo. Cada una de esas etapas tiene su propia magia, y seguro que la madre de Can ha sabido capturar esa magia en sus palabras. Quizás habló de cómo se siente la responsabilidad de ser abuela, de cómo planea ser ese apoyo, esa guía amorosa, esa figura que siempre está ahí para los consejos y los abrazos. La maternidad es un viaje y la abuelidad, estoy segura, es una etapa diferente pero igual de mágica. Es la oportunidad de revivir la infancia, pero desde una perspectiva diferente, con la sabiduría que dan los años y la experiencia. Y que Can, en este momento de su vida, vaya a experimentar la paternidad, y que su madre vaya a experimentar la abuelidad, es una noticia que nos llena de alegría por ellos y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, de esos lazos que nos unen y nos dan fuerza. Estoy convencida de que el relato de la madre de Can ha estado lleno de detalles que van más allá de lo superficial. Ha compartido su perspectiva única como madre, como mujer que ha vivido la experiencia de traer vida al mundo, y ahora como abuela expectante. Es ese toque personal, esa intimidad que ha querido compartir con nosotros, lo que hace que esta noticia sea tan especial y, como bien dice el titular, tan explosiva en el mejor de los sentidos. Explosiva de emoción, explosiva de amor, explosiva de futuro. Imaginen por un momento a Can, recibiendo la noticia de su madre. Ese momento de shock inicial, seguido de una sonrisa que se expande, de un abrazo apretado, de las lágrimas de felicidad. Son esos momentos los que realmente definen nuestras vidas, los que quedan grabados en la memoria para siempre. Y que la madre de Can haya querido compartir esos sentimientos, esas sensaciones, con nosotros, es un verdadero regalo. Ahora, hablemos de las implicaciones. La llegada de un bebé siempre es un evento que cambia la dinámica familiar, que trae nuevas responsabilidades, pero sobre todo, que multiplica el amor. Para Can, esto significa el inicio de una nueva etapa, la de ser padre. Y estoy segura de que con el apoyo de su familia, y especialmente de su madre, estará más que preparado para afrontar este maravilloso desafío. La sabiduría de una madre que ha pasado por todo esto es incalculable, y el vínculo que se crea entre una abuela y su nieto es algo realmente especial. Este anuncio, amigos, nos recuerda la importancia de celebrar los pequeños grandes momentos de la vida. La llegada de un hijo, la formación de una familia, son tesoros que debemos cuidar y valorar. Y cuando figuras públicas que admiramos comparten estos momentos tan íntimos y personales con nosotros, nos hacen sentir más conectados, más humanos. Nos recuerdan que al final del día, todos compartimos las mismas emociones básicas: amor, alegría, esperanza. Así que, recapitulando un poco, la noticia es clara y emocionante. La madre de Can ha anunciado la llegada de un nieto, y lo ha hecho a través de un relato que promete ser conmovedor y emotivo. No es solo un anuncio, es una invitación a sentir, a vibrar con esa alegría que está inundando a su familia. Es una muestra de la cercanía y la confianza que tiene con su comunidad, y una celebración del ciclo de la vida y del amor familiar. Esto nos deja con una sensación de esperanza y de ternura. Nos hace pensar en las muchas alegrías que aún están por venir, en las risas de ese nuevo miembro de la familia, en las historias que se irán creando. Es un recordatorio de que a pesar de las noticias a veces difíciles que podamos escuchar, siempre hay motivos para celebrar la vida, el amor y la familia. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su compañía en este canal es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias que espero, les llegan al corazón tanto como a nosotros. Ha sido un placer contarles esta noticia tan especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les emociona de este anuncio? ¿Qué tipo de detalles creen que la madre de Can habrá incluido en su relato? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y sé que la conversación que se genera siempre es súper interesante. Y si este vídeo les ha tocado la fibra, si les ha gustado tanto como a mí, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, nos ayuda muchísimo.
Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan, para que nadie se pierda esta noticia tan bonita. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias que los harán vibrar. Un abrazo enorme para todos.